En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria. Presidente, tengo que informar que ingresó a la comisión un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual solicita el acuerdo del Senado para designar a la señora Janet von Wulfersdorf como consejera del Consejo Fiscal Autónomo, en reemplazo del señor Jorge de Sormó Jiménez, por un periodo de 5 años. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Bueno, muy buenos días a todos. Conforme a lo que se está citado, lo que ha sido una acción permanente por parte del Banco Central con la Comisión de Hacienda del Senado, corresponde a continuación que la presentación del informe de política monetaria ante la Comisión de Hacienda del Senado por parte del Banco Central de Chile. Para este efecto, y agradeciendo la presencia de la presidenta del Banco Central y cada uno de los consejeros de la institución, lo que creo que es muy relevante institucionalmente, le ofrezco la palabra al informe a la presidenta, doña Rosana Costa. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor presidente de la Comisión de Hacienda, señores senadores presentes, senadores y senadoras, y a quienes nos puedan estar escuchando. Comienzo por agradecer la invitación a esta comisión, esta invitación que le hace al banco para presentar nuestra visión sobre los desarrollos macroeconómicos más recientes, sus perspectivas y sus implicancias para la política monetaria. Esta visión es la que se presentará en detalle la que se presenta en detalle en el informe Política Monetaria de junio de 2022 y que publicamos esta mañana. Estos antecedentes son además el fundamento tras la decisión que adoptó el Consejo en la reunión de política monetaria del día de ayer martes. Es necesario partir por mencionar que la inflación en Chile ha alcanzado su máximo nivel en décadas. El alza de la inflación es un fenómeno que está afectando a muchas economías. Sin embargo, las causas principales del incremento varían de país en país. En Chile, el principal factor del aumento de la inflación continúa siendo el significativo incremento que tuvo la demanda durante 2021. Las estimaciones de que disponemos nos muestran que del orden de 2/3 del aumento de la inflación acumulada desde inicio de 2021 se asocia a factores internos. Esto considera tanto el impacto de la mayor demanda como de la importante depreciación del peso en los últimos 2 años. Gran parte de ella deriva de factores locales. En los últimos meses, la inflación ha sorprendido significativamente. En esa sorpresa ha destacado el impacto de las altas presiones de costos globales, consecuencia de los mayores precios de las materias primas, la energía y los alimentos, provocando en parte importante por la invasión de Rusia a Ucrania. Esto además se ha producido en un contexto en que las dificultades en las cadenas de distribución global siguen presentes e incluso se agravaron producto de los confinamientos en China. El peso se mantiene además depreciado y la brecha de actividad sigue siendo positiva. Las perspectivas de inflación de corto plazo aumentan en forma importante, respondiendo a esta suma de factores. En el escenario que les presentaré en unos momentos, el nivel máximo al que proyectamos llegará la inflación se acerca a 13% anual durante el tercer trimestre de este año. En cuanto a la actividad, en línea con lo anticipado, esta comenzó a ajustarse en el primer trimestre de este año. No obstante, la composición de la demanda nos muestra que el consumo privado continúa siendo elevado, mientras que la inversión se debilita. A mediano plazo, el ajuste de los desequilibrios macroeconómicos se mantiene como el elemento central para que la inflación converja a 3% en un plazo de 2 años. El alto nivel de inflación y la mayor persistencia asociada a sus principales determinantes
han requerido de una política monetaria más contractiva para lograr dicha convergencia. Esto nos ha llevado a elevar la TPM, o la tasa de política monetaria, hasta 9%, y estimamos que serán necesarios ajustes adicionales de menor magnitud para asegurar la convergencia de la inflación a 3 años en 2 años plazo. De todos modos, los riesgos siguen siendo elevados, en particular por el nivel que ha alcanzado la inflación y su mayor persistencia. Permítanme entonces ahora pasar a describir nuestra evaluación del panorama económico y de sus riesgos. Como mencioné al comienzo, la inflación ha continuado aumentando, ubicándose significativamente por sobre lo previsto en el IPOM de marzo. Con el dato de IPC que conocimos esta mañana, cuya variación mensual fue de 1,2%, el incremento anual del IPC subió hasta 11,5% en el mes de mayo. El IPC subyacente, que excluye los ítems volátiles, alcanzó una variación de 9% anual. Esta última cifra ha seguido vinculada principalmente a la alza sostenida de los bienes, pero en lo reciente también ha mostrado una mayor contribución de sus componentes de alimentos y servicios, coherente con el dinamismo del consumo durante el primer trimestre del año y con los reajustes de precios y tarifas indexadas que habitualmente ocurren en el mes de marzo. En la lámina que ustedes tienen en la pantalla se puede observar en el gráfico de la izquierda la evolución del IPC total en celeste, por sobre el IPC de los bienes volátiles, y en la línea roja el IPC subyacente que excluye los bienes volátiles. Vemos como todos los componentes, volátiles y no volátiles, tienen una tendencia alcista muy pronunciada en los últimos meses. La inflación subyacente tiene una foto más descriptiva en la lámina de la derecha y se descompone entre la parte de bienes y su parte de servicios sin volátiles. También podemos observar en la lámina la pendiente muy vertical de la evolución de los bienes y cómo el componente servicios muestra un incremento en la velocidad en el último tiempo. El excesivo incremento de la demanda interna en 2021 sigue teniendo una influencia relevante en el alza de la inflación en el último año. En todo caso, su comportamiento más reciente se ha visto influido en mayor medida por las presiones de costos externas derivadas del incremento de los precios de los alimentos y las materias primas y las persistentes dificultades en las cadenas productivas y en los suministros a nivel global. Todo esto se da con un tipo de cambio que ha mostrado una importante volatilidad en las últimas semanas, ubicándose actualmente en un nivel mayor al de marzo y una brecha de actividad que se mantiene en niveles elevados. A diferencia de trimestres previos, la mayor parte de la sorpresa inflacionaria de los últimos meses se relaciona con los precios de los alimentos y los volátiles. La inflación acumulada entre marzo y abril, 3,3 puntos porcentuales, fue significativamente superior a lo previsto en el IPOM de marzo. La descomposición de la sorpresa muestra que más del 90% de ella provino de aumentos mayores a los previstos de alimentos, energía y otros componentes volátiles. Ahora en la lámina que tienen a la vista podemos ver las sorpresas inflacionarias que se acumularon en cada uno de los informes de política monetaria entre junio del año 2021 y este informe de junio de 2022. Se observa cómo las sorpresas son de mayor magnitud y se observa cómo en las más recientes el componente en amarillo de resto de volátiles y en naranja de alimentos tienen una incidencia mayor. También podemos observar cómo el componente bienes, que era más importante en los primeros meses, vuelve a estar presente en marzo y cómo el componente servicios, en granate o en rojo oscuro, tiene una incidencia
que se insinúa en la última parte de los IPOM de diciembre y de junio, a pesar que las proyecciones de esos componentes de la inflación se han ido corrigiendo al alza. Las expectativas de inflación a 2 años plazo siguen por sobre el 3% anual, aunque la mayor alza se observa en las medidas de más corto plazo. A un año, la mediana de las encuestas a economistas, la EEE, y a especialistas financieros, la denominada EOF, ubican la inflación en 6,2 y 6,8% respectivamente, lo que se compara con cifras de 5,3 y de 7,4% en marzo. Para el final del horizonte de política monetaria, las perspectivas no muestran grandes cambios respecto al informe de marzo, manteniéndose por sobre 3%. Las expectativas implícitas en los precios de activos financieros también han continuado incrementándose, aunque sus aumentos se han concentrado en el horizonte de un año. Las expectativas de las empresas respecto de la inflación también se han incrementado. Tanto los datos de la encuesta de determinantes y expectativas de precios, EDEP, que recoge el Banco Central, como el INSEE, indican que las empresas esperan una inflación cercana a 8% a un año. Asimismo, casi el 80% de las empresas encuestadas en el informe de percepciones de negocios del mes de mayo estima que la inflación estará muy por encima de lo que considera normal durante los próximos 12 meses. En la lámina podemos ver cómo se comportan las expectativas de inflación. La lámina de la izquierda tiene las expectativas de los analistas económicos y de los operadores financieros con los niveles de 6,2 y 6,8 respectivamente a un año plazo. Perdón. Y muestra las encuestas hechas a empresas con la EDEP a un año y a 2 años plazos en la lámina de la derecha. Los datos de inicio de 2022 muestran que la economía ya entró en una fase de ajuste, observando un leve descenso desde los elevados niveles que alcanzó el año pasado. En el primer trimestre, la serie desestacionalizada del producto decreció 0,8% respecto al trimestre anterior, caída que alcanzó a 0,2% en el PIB no minero. En abril, la serie desestacionalizada en IMASEC mostró una caída de 0,3% respecto a marzo. No obstante, esta variación fue positiva, 0,2%, para el IMASEC no minero. La demanda ha evolucionado con una marcada diferencia entre el comportamiento del consumo privado y de la inversión, en donde el primero sigue en niveles elevados. Los datos del primer trimestre dan cuenta que el consumo privado no ha perdido dinamismo de forma relevante y permanece por encima de lo esperado en marzo, manteniéndose en torno a sus máximos alcanzados durante 2021. El consumo de bienes durables devolvió parte de la caída de fines de año pasado y el de servicios ha continuado con un alto desempeño, especialmente en áreas como la salud, restaurantes y hoteles y transporte, reflejo de la mayor apertura de la economía. La formación bruta de capital fijo, en cambio, se ha contraído en todas sus líneas, como se anticipara en el mes de marzo. En el primer trimestre, su serie desestacionalizada cayó casi 6% respecto al trimestre anterior. El retroceso más notorio se dio en el componente construcción y otras obras, aunque la maquinaria y equipo también evidencia una tendencia desestacionalizada a la baja. En la gráfica que tienen ahora frente a ustedes, vemos que en la lámina de más a la derecha está el mayor dinamismo de la demanda respecto a la evolución del producto minero y no minero, y el total, perdón. Está en niveles y por lo tanto el que la curva celeste esté por encima demuestra que ha alcanzado un nivel muy por sobre la evolución del producto. En la lámina del medio tenemos también los niveles para las series desestacionalizadas con un índice en el tercer trimestre de 2019 igual 100.
Vemos también cómo el consumo de bienes durables ha alcanzado niveles extraordinariamente superiores a los que se observaban previo a la pandemia. Vemos el dinamismo más reciente de ellos y cómo tras una caída hay una estabilidad distinta o un comportamiento algo distinto en la punta que pudiera ser transitorio. Vemos cómo los bienes no durables tienen una tendencia a estabilizarse en la punta, mientras que servicios sigue con una tendencia al alza. Y en el gráfico de la derecha tenemos el comportamiento de la inversión, también establecido como un índice, con la misma base en el tercer trimestre, igual 100, y vemos en cambio como todos sus componentes, en términos desestacionalizados en lo más reciente, ya muestran una declinación. En el mercado laboral, la demanda por trabajo ha perdido fuerza. Ello se ve reflejado en el retroceso del índice de avisos laborales de Internet desde su máximo hace unos meses, aunque aún sigue en niveles por sobre los de mediados de 2019. Los antecedentes recogidos en el informe de percepción de negocios de mayo también apuntan a un menor dinamismo del empleo en los meses venideros, concordante con las expectativas de empresas que se recogen en el INSEE. Este encuadre es coherente con salarios reales que han descendido en medio del aumento de la inflación. De todas formas, la tasa de desempleo continúa en niveles por debajo de sus promedios históricos, ubicándose en 7,7% en el trimestre móvil febrero-abril. El mercado laboral está reflejado en las láminas que tienen ustedes en la pantalla enfrente. En la lámina de la derecha está el indicador de empleo que muestra las expectativas del sector empresarial y en naranja está el índice de avisos laborales. Como les mencionaba, después de haber alcanzado un nivel extraordinariamente alto, ha tenido una tendencia declinante, pero sigue por sobre las tendencias o los niveles que se observaban previamente. De la misma manera vemos en la derecha cómo la tasa de desempleo se ha ido normalizando, llegando a niveles similares a sus promedios históricos. En el plano externo, la inflación mundial ha aumentado significativamente en los últimos meses, con una aceleración de la parte subyacente en diversas economías. En Estados Unidos, a la elevada inflación de bienes, se han añadido mayores registros en servicios y en los componentes volátiles de la canasta, en medio de un mercado laboral que continúa estrecho y elevados precios de las viviendas. En la eurozona, si bien la energía sigue siendo el principal factor detrás del aumento de precios, en lo más reciente se ha acelerado la inflación de alimentos y sus medidas subyacentes. En el Reino Unido, además de la mayor inflación de bienes y energía, los servicios han ganado incidencia en un contexto de presiones salariales al alza. Mientras tanto, en América Latina, los precios de la energía y los alimentos han continuado impulsando la inflación, lo que además se ha traspasado a mayores precios de algunos servicios. En el gráfico que ustedes tienen enfrente se observa la evolución de la inflación mundial para un conjunto de países y para América Latina. Está el Reino Unido, Estados Unidos y la eurozona, y vemos este fenómeno inflacionario golpeando a cada uno de estos países y zonas. La inflación subyacente, que es aquella que elimina los componentes más volátiles de los mismos países, tiene igual tendencia al alza y alcanza niveles que no se habían visto en muchísimos años. El alza de la inflación se ha dado un escenario de elevadas presiones de costo a nivel global. Al impacto que seguía causando la pandemia sobre las cadenas de suministro global y el precio de las materias primas, se han sumado los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania y de los confinamientos recientes en China. Los índices de precios al productor han aumentado a niveles inéditos y también de forma generalizada entre los países en el último año, reflejando así los mayores costos de materias primas y de insumos intermedios. Asimismo, más países han dado señales de mayor estrechez en sus mercados laborales, lo que seguirá generando presiones en los salarios. La lámina muestra los tiempos de espera en los puertos en China, en Shanghái, y se observa cómo siguen extraordinariamente altos.
Vemos los costos de transporte marítimo desde China a Estados Unidos y de China a Europa en la lámina del medio, y vemos también los precios de las materias primas, incluyendo gas natural, petróleo, trigo y un índice de metales. Vemos, por lo tanto, que estos costos externos y estas disrupciones se mantienen en niveles muy altos por un periodo bastante prolongado. Ante este escenario inflacionario, gran parte de los bancos centrales han elevado sus tasas de referencia o han señalizado una trayectoria de retiro más rápida de los estímulos monetarios. La Reserva Federal realizó su mayor alza de tasas en 2 décadas, anticipando subidas adicionales en las próximas reuniones y la reducción de su hoja de balance a partir del mes de junio. Suecia, India, Australia sorprendieron al mercado iniciando su proceso de normalización monetaria ante las mayores presiones inflacionarias. El Banco Central Europeo confirmó que finalizará el estímulo no convencional en el tercer trimestre de este año, aunque sigue conservando una postura más cauta respecto del aumento de tasas. Los bancos centrales de América Latina han seguido incrementando las tasas de política monetaria ante la mayor inflación. El gráfico muestra las tasas de política monetaria de distintos países. Brasil, en verde, muestra un incremento mayor al del resto de los países con una inflación bien alta. Vemos a Chile, México, Colombia, Perú, países de Latinoamérica, en general los emergentes, reaccionaron antes a este fenómeno inflacionario y vemos con algún rezago mayor países como Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. En este contexto, comparado con el cierre del informe de marzo, los mercados globales muestran una mayor aversión al riesgo, observándose una alza de las tasas de interés de largo plazo, una caída de las bolsas y una apreciación del dólar. En todo caso, estas tendencias han tenido cambios importantes en el periodo, anotándose alguna reversión de estos cambios en lo más reciente. El mercado chileno ha tenido un comportamiento más favorable que sus pares externos respecto del cierre del informe previo. Las tasas de largo plazo no muestran variaciones, la depreciación del peso está en torno al promedio de las economías emergentes y la bolsa ha aumentado, aunque en esto último han tenido relevancia algunos factores puntuales. En el gráfico vemos el comportamiento de las monedas, en el gráfico de la izquierda vemos la eurozona en naranja con un índice que esta vez tiene parte en enero de este año y vemos su incremento y cómo esa moneda se ha depreciado. Vemos el comportamiento del peso en rojo y en verde está América Latina. El comportamiento de nuestra moneda, si lo comparamos desde principio de año, ha sido con una depreciación menor que la eurozona, pero mejor que los países de América Latina en términos comparativos, con un primer periodo en que todas las monedas buscaron, en la búsqueda de una protección a nivel mundial en activos más seguros, tuvieron una depreciación que se fue revirtiendo en la parte más reciente, en las semanas más recientes. Lo mismo se observa con las bolsas. Tenemos un comportamiento relativamente favorable de la bolsa chilena cuando la comparamos con todos los países que están graficados, también con un mejor comportamiento en la punta, y vemos cómo las tasas de interés de los bonos a 10 años tiene también, a raíz de esta búsqueda de protección, una primera etapa del periodo en que las tasas suben y una semana más reciente una vuelta a esos mercados con una declinación en las tasas y vemos cómo el comportamiento de nuestra tasa a 10 años ha sido menos volátil y ha vuelto a niveles similares a los iniciales, lo que no ocurre con lo que se observa en los demás países. Pasando a las proyecciones, la mayor persistencia de los elevados costos externos y un consumo más dinámico que lo anticipado llevan a una revisión importante de la trayectoria de inflación respecto del informe previo. Parte de ello ya había sido incorporado en la decisión de política monetaria realizada en mayo, cuando el Consejo decidió aumentar la tasa hasta 8,25%.
En el escenario central, se estima que la variación anual del IPC seguirá aumentando hasta valores algo por debajo del 13% durante el tercer trimestre. A partir de allí, comenzará a descender terminando el año en torno a 10%, lo que es significativamente superior a lo que previmos en el informe de marzo. La revisión de la proyección de inflación subyacente también es importante. La inflación proyectada para diciembre es 2,5 puntos porcentuales mayor a lo previsto en marzo. En este caso, los principales cambios responden a mayores precios de alimentos incluidos en este índice, al efecto del alza del tipo de cambio y los cuellos de botella logísticos en el precio de los bienes, y también tiene un efecto mayor el consumo privado que se está observando y los impactos de segunda vuelta del incremento en la inflación esperada. Hacia 2023 y 2024, el escenario central sigue considerando que la inflación total y su contraparte subyacente tendrán un sostenido descenso, ubicándose ambas en torno a 3% para mediados de 2024, el fin del horizonte de política monetaria de 2 años. En esta proyección, la inflación total cerrará 2023 alrededor de 3%, mientras que la inflación subyacente se ubicará más cercana a 4% anual. El descenso de esta última será más lento que el de la inflación total y comenzará más tarde que lo que previmos en el mes de marzo. Ello reflejo de la mayor persistencia de los shocks de costos externos y de la relevancia de los efectos de segunda vuelta. La proyección de inflación aparece en la lámina que ustedes están viendo. La línea verde refleja el informe del mes anterior y la roja la evolución esperada para la inflación en este informe de junio. En la izquierda tenemos la inflación total, que pasa de valores en torno a 8,3 promedio en un trimestre, 11,4, cercano a 12, y empieza a bajar desde esos valores en adelante, con una pendiente bien acelerada, en que estamos pasando desde inflaciones cercanas al 10% a fines de año a la convergencia de valores del 3% hacia el periodo de 2 años. Cuando vemos la inflación subyacente, vemos que esta tiene un punto de llegada algo más bajo, también presenta una tendencia declinante, pero su convergencia se produce algo más suave por las razones recién expuestas. Un elemento clave para la convergencia de la inflación a la meta de 3% en el plazo de 2 años es que continúe la resolución de los significativos desequilibrios que acumuló la economía en 2021. En el escenario central, en 2022 y 2023, la economía crecerá por debajo de su capacidad potencial. Con ello, la brecha seguirá reduciéndose y se ubicará en niveles negativos por algunos trimestres. Se sumará una lenta reducción del precio internacional de los combustibles y los alimentos respecto de sus niveles actuales, y el tipo de cambio real descenderá, pero seguirá por sobre sus promedios de los últimos 15 a 20 años. Es importante notar que esta proyección no considera cambios en los parámetros estructurales de la economía, en cuya actualización estamos trabajando y daremos a conocer en el transcurso de este año. Ahora, en las gráficas que tienen delante, se observa la trayectoria de los precios del petróleo en la lámina de la izquierda, con los niveles en naranja que tenían en el informe anterior y cómo ahora los precios pasan por arriba, con una tendencia declinante, pero durante todo el periodo están por arriba de lo que se informara en el informe de marzo. En el gráfico de la derecha y con una mayor distancia, la actual curva pasa por arriba de los precios esperados de los alimentos. Ello da muestra de precios que se mantienen en forma persistente en el tiempo en niveles más altos, que es parte de las diferencias de este informe respecto del mes de marzo. La liquidez remanente de las medidas de estímulo adoptadas en 2021 continuará sosteniendo el consumo en lo inmediato. No obstante, la mayor parte de sus fundamentos apuntan a que éste se debilitará durante la segunda parte de este año. En el mercado laboral,
La creación de empleo continúa, pero a una velocidad más lenta que en meses anteriores y con menores salarios reales, en un contexto en que la tasa de desempleo permanece bajo 8%, las condiciones financieras que enfrentan los hogares se han vuelto más restrictivas, tanto por las mayores tasas de interés como por el aumento de las exigencias para obtener créditos. En este contexto, coincidiendo con el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares, las expectativas de los consumidores se han deteriorado con fuerza en los últimos meses, empeorando la percepción sobre el empleo, sobre la inflación y sobre las compras de bienes. El mayor dinamismo del consumo durante la primera parte del año lleva a revisar al alza su proyección de crecimiento para el año 2022, retrasando su ajuste hacia la segunda parte de este año y hacia 2023. Lo contrario ocurre con la inversión, para la cual se prevén caídas más significativas durante este año y el próximo. Los fundamentos de la inversión también han empeorado. En el caso de las condiciones financieras, juegan un rol relevante el deterioro ya ocurrido en el mercado de capitales y los menores niveles de ahorro de largo plazo para el financiamiento de la inversión. Se suman las revisiones del catastro de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, la persistencia de una elevada incertidumbre y una caída generalizada de las expectativas empresariales. Las expectativas quedan capturadas en las láminas que tienen delante, donde en la izquierda tenemos el índice de percepción de los consumidores. Está destacado la percepción respecto a la inflación en naranja y respecto al desempleo en la línea verde, y se observa su notoria caída en lo más reciente. De las empresas en la lámina del medio también con un deterioro significativo en el último periodo, y ahí se destacan los sectores de comercio, construcción e industria. Y tenemos a la derecha el índice de incertidumbre política y económica de PUC. Y se observa también que, habiendo estado en un pic muchísimo más alto y teniendo una reducción en lo más reciente, este continúa en niveles extraordinariamente altos. El ajuste del excesivo gasto de 2021 permitirá una reducción del déficit de cuenta corriente y un aumento del ahorro nacional en el horizonte de proyección. No obstante, para este año se espera un déficit de cuenta corriente similar al de 2021, del orden de 6,5% del producto, reflejo del mayor consumo previsto y de la desfavorable evolución de los precios externos. En 2023 y en 2024, el déficit se reducirá hasta valores de 4 y 4,5% del producto, coherente con el ajuste del gasto interno. En este escenario, el ahorro nacional pasará de tasas del orden del 18,5 a 20% del producto entre 2022 y 2024. En el plano externo, el impulso que recibirá la economía chilena también se ha reducido, particularmente por el empeoramiento de las condiciones financieras globales ante el retiro de estímulos monetarios. Las proyecciones del escenario central consideran que los precios internacionales de los alimentos y las materias primas se mantendrán elevados por varios trimestres. Ello es coherente tanto con menores términos de intercambio para Chile como con condiciones financieras más estrechas, dada la respuesta de política monetaria esperada en las principales economías. Adicionalmente, las proyecciones consideran una reducción del crecimiento de los principales socios comerciales. Ahora sí tenemos una tabla donde mostramos la evolución de los términos de intercambio, que pasan de crecimientos de 11,8, casi 12% el 2021, a caídas de 4% este año y el 2023, y mantenerse luego prácticamente constantes el 2024. Estas caídas son más pronunciadas que las que se esperaban en el mes de marzo. Por su parte, el crecimiento mundial, el crecimiento de los socios comerciales, también se reduce a la mitad, pasando de 6,3 a 2,7, 2,9 el año 2022-2023.
Abajo en la tabla está el precio del cobre y el precio del petróleo. Mientras el precio del cobre está ligeramente por debajo de la proyección anterior, vemos un incremento en los niveles del precio del petróleo más significativa. En el escenario central, la reducción de la brecha que comenzó a principios de este año se prolongará por varios trimestres. De este modo, el producto tendrá una variación anual entre 1,5 y 2,25% este año 2022. Crecerá entre 0 y menos 1% en 2023 y entre 2,25 y 3,25% en 2024, como se observa en la lámina que tienen delante. Respecto de la política fiscal para este trienio, la proyección contempla una trayectoria del gasto coherente con lo reportado en el último informe de finanzas públicas. La lámina que ustedes tienen, el cuadro que tienen delante, se observa también la evolución de la demanda y de sus componentes, donde la inversión tendría caídas cercanas al 5% este año, 2,2% el próximo, para recuperarse el 2024, y el consumo presentaría un crecimiento este año del 2%, la caída se posterga para el próximo año y se recupera hacia el 2024. El Consejo estima que tras el alza acordada en la reunión de junio, serán necesarios ajustes adicionales de menor magnitud en la tasa de política monetaria para asegurar la convergencia a la inflación a 3% en el horizonte de 2 años. De todos modos, los riesgos siguen siendo elevados, en particular por el nivel que ha alcanzado la inflación y su mayor persistencia. Los riesgos en torno a la evolución del escenario macroeconómico siguen siendo importantes. La parte alta del corredor para la tasa de política monetaria refleja escenarios de sensibilidad donde la persistencia de la inflación podría ser mayor que la prevista. Esto podría ocurrir si el consumo privado continúa sin mostrar un ajuste significativo en los próximos trimestres, más allá de que sus fundamentos indican que debería comenzar a debilitarse en el corto plazo. No puede descartarse que siga presentando un dinamismo por sobre lo previsto, en particular por la capacidad de financiamiento que otorga la liquidez remanente y el descenso en el nivel de deuda de los hogares durante el año 2021. Un escenario de este tipo también puede darse si se incrementan las fuertes presiones de costos globales. Ello agudizaría el problema inflacionario, dando paso a una reacción más intensa de la política monetaria de diversos bancos centrales en el corto plazo, pero aumentando la probabilidad de una recesión global en el mediano plazo. La parte baja del corredor de la tasa de política monetaria da cuenta de escenarios donde las presiones inflacionarias se reducen con mayor rapidez que la prevista. Es posible que la contracción de la actividad y la demanda sea más intensa, ya sea por una mayor debilidad de la inversión o una velocidad de ajuste mayor en el consumo privado. Tampoco puede descartarse que en el escenario externo se observe una reducción de las presiones de costos globales y una inflación que ceda en la mayoría de las economías, incluido Chile. La lámina que tienen es el que llamamos corredor, por donde pasaría la tasa de política monetaria para el próximo periodo. Dentro del corredor, la tasa podría moverse según la evolución de los escenarios de sensibilidad o las percepciones de riesgo respecto de la dominancia de cada uno de ellos. Vemos en la línea punteada el corredor anterior y vemos cómo la evolución de las variables que hemos estado comentando en esta presentación han elevado el corredor más en la parte corta que en la parte más larga. Vemos también en los puntos verdes y celestes dónde se ubica la curva de expectativas de mercado. También existen escenarios donde la economía enfrentaría cambios más significativos que ubicarían el crecimiento por fuera del rango de proyecciones de este escenario central.
Uno de esos escenarios podría darse si el desarrollo de la invasión rusa a Ucrania adquiere características mucho más nocivas sobre la economía mundial. También podría suceder si las condiciones financieras globales sufren un empeoramiento aún más significativo, por ejemplo, ante un escenario donde la evolución de la inflación lleve a un ajuste mucho mayor al esperado de la política monetaria de las principales economías. La inflación ha alcanzado valores que no se observaban hace décadas y sus efectos negativos en las familias se reflejan en la preocupación pública por este fenómeno. Se suma que las expectativas a 2 años plazo de economistas y operadores financieros persisten sobre el 3% y las expectativas de las empresas a horizontes más largos también han aumentado. Es importante destacar que inflaciones altas por periodos prolongados se vuelven más persistentes y la evidencia indica que el costo de ajustarlas aumenta, con el consecuente impacto en el bienestar de la población. El Consejo monitoreará cuidadosamente la evolución del escenario macroeconómico, velando porque se garantice la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política monetaria. Permítanme unas reflexiones finales, estimados senadores y senadoras, y cerrar entregándoles una buena noticia y una reflexión. Respecto de la primera, tal como lo anunciamos en septiembre del año 2021, el próximo 23 de junio vamos a publicar el Producto Interno Bruto Regional con frecuencia trimestral. Este es un avance importante en el proceso de mejora de nuestras estadísticas económicas que aporta información valiosa tanto para el análisis económico como para las decisiones de políticas públicas, ya que aumenta la frecuencia y oportunidad con que podremos conocer el estado de la economía regional, información que hoy existía solo en frecuencia anual. Es también un viejo anhelo de muchos senadores y senadoras que por su estrecha vinculación con las regiones requieren de información más detallada y periódica sobre el devenir de las zonas que representan. Este esfuerzo lo realiza un equipo cuya dedicación y esfuerzo nos ha permitido estar a la vanguardia en materia estadística. Las nuevas series de PIB regional comenzarán con una difusión de datos del primer trimestre de este año. Tendrán un rezago de 83 días para los 3 primeros trimestres del año y 113 días para el cierre del año. Esta publicación considerará la desagregación de las 16 regiones en que se divide administrativamente nuestro país. A nivel sectorial, se publicarán series de actividades de minería, industria manufacturera, resto de bienes, comercio y servicios. Por el lado de la demanda, se publicará consumo de hogares en bienes durables, bienes no durables y servicios. Las cifras de actividad regional complementan una serie de otros esfuerzos orientados a entender de mejor manera la riqueza y diversidad económica del país. Desde hace 10 años, el Banco publica trimestralmente el Informe de Percepción de Negocios, reporte que se construye a partir de entrevistas y encuestas a más de 600 empresas representativas de todas las regiones. Esta estrecha vinculación con empresas a lo largo y ancho del país nos ha permitido conocer con mayor detalle cómo es la realidad económica de nuestro país, enriqueciendo nuestra mirada y comprensión de la economía nacional. Durante julio complementaremos esta información poniendo a disposición del público en nuestro sitio web una compilación de estadísticas de carácter regional y también por género, elaboradas por otras instituciones. El objetivo es disponer en un solo lugar de información de interés, utilizando la plataforma de base de datos estadísticas del Banco Central. Ello permite ofrecer un set de gráficos interactivos para atender consultas dinámicas de los datos. En una primera etapa se incluirán estadísticas de actividad, empleo, sectoriales, financieras, demográficas y de movilidad, entre otras. Aprovecho de agradecer la disposición de las distintas fuentes que elaboran estas series y que nos permitirán ofrecerlas en su conjunto a través de esta plataforma. Finalmente,
y dado el acceso a nueva información y las oportunidades que genera la tecnología, prontamente comenzaremos a publicar estadísticas experimentales en varias áreas de interés. Estas series no cuentan con el mismo estándar de las estadísticas tradicionales, pero son lo suficientemente oportunas y confiables para ser consideradas en el análisis económico. Al igual que algunas instituciones estadísticas de economías desarrolladas, creemos que pese a tener una precisión algo menor y estar sujetas a revisiones más periódicas, su utilidad es mayor que sus potenciales desventajas. Así, durante el segundo semestre de este año publicaremos un índice diario de comercio minorista, indicador que adelanta la actividad de una parte del sector comercio. En la misma línea, esperamos publicar estadísticas de consumo intermedio, es decir, tendremos transacciones de compra y venta entre empresas de distintas regiones, lo que permitirá dimensionar el intercambio dentro y entre regiones, entre otros nuevos indicadores. Para concluir, quisiera hacer una breve reflexión sobre el momento que atraviesa nuestra economía y los importantes desafíos que enfrentamos. La inflación ha llegado a niveles que no veíamos hace mucho tiempo y para algunos han significado revivir incómodas experiencias del pasado, mientras para otros vivir por primera vez los costos que implica el alza significativa de los precios. Cualquiera sea la situación, la inflación está afectando seriamente el bienestar de los hogares. Como lo señalé a lo largo de mi presentación, este fenómeno inflacionario que estamos viviendo con una serie de es sin duda un fenómeno global y multicausal, pero su intensidad está directamente relacionada con una serie de factores internos que en su conjunto explican la mayor parte del aumento de la inflación local durante el último año y medio. Dentro de ello destaca la fuerte alza del gasto del año 2021 y la mayor incertidumbre que ha mantenido el tipo cambio por sobre sus valores de largo plazo. Desafortunadamente, desde marzo se han ido sumando shocks adicionales que han puesto presión adicional sobre la ya alta inflación. Estos shocks más recientes, si bien son en su mayoría de origen externo, no son inocuos para la trayectoria de la inflación en el horizonte de política monetaria. Por una parte, el aumento en el precio internacional de la energía y de los alimentos ha sido significativo y las perspectivas apuntan a que el alza será más persistente que lo usual, algo que considera ya nuestras proyecciones. Por otra parte, estas presiones adicionales sobre los precios ocurren en un contexto en que no solo la inflación es elevada y su persistencia ha aumentado, sino también en que las causas iniciales del alza de la inflación siguen en proceso de resolverse. La brecha de actividad sigue siendo elevada, el consumo persiste en niveles altos y el tipo de cambio se mantiene por sobre lo que sugieren los fundamentos tradicionales. Este escenario, además, posee una dificultad adicional. La evidencia nos enseña que inflaciones altas y que se prolongan se retroalimentan en el tiempo a través de la indexación y de la evolución de las expectativas. Una situación donde esta dinámica se intensifica no solo hace más difícil reducirla, sino que también encarece los costos de realizarlo. Desde hace ya un tiempo, las expectativas de profesionales del mundo de la finanza y la economía muestran una convergencia más lenta que la proyectada por el banco. Y en lo más reciente, las expectativas de hogares y empresas han tendido a elevarse. Fenómenos sin duda que nos llaman a ser cuidadosos con relativizar esfuerzos por contener la inflación. Ante este panorama, no puedo sino volver a señalar la relevancia de que nuestra economía sea capaz de resolver los desbalances que acumuló. El Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante al atender las necesidades más urgentes en forma focalizada y dentro de un marco presupuestario que también busca estabilizar el gasto público en niveles coherentes con los fundamentales de largo plazo de la economía. Es así como ha manifestado la importancia de restablecer los equilibrios macroeconómicos para poder construir sobre ello soluciones sostenibles a los múltiples problemas que debe enfrentar. Como Banco Central somos los primeros responsables en que la inflación se reduzca hasta niveles acordes al 3%. Coherentes con esto,
en el último año hemos aplicado una alza de tasa de política monetaria significativa que ya lo ubica en niveles que están más cerca de lo que estimamos es necesario para que la inflación retorne a la meta de 3% en el horizonte de 2 años plazo. Sin duda que el aumento de la tasa no es inocuo para la economía, tiene impactos en muchos ámbitos. De hecho, nuestras proyecciones adelantan que la actividad se contraerá por varios trimestres, resultado que en parte es la respuesta necesaria de la economía para ajustar los excesos de gasto que se observaron el año pasado a niveles que sean sostenibles dado nuestro potencial productivo. Por muy complejo que pueda parecer en este momento, no llevar a cabo este ajuste solo aumentaría los costos de tener una mayor inflación. Primero, porque seguiría estimulando el crecimiento del gasto más allá de lo que son las posibilidades de la economía, incrementando las presiones sobre la inflación. Segundo, porque podría dañar la confianza que las personas y las empresas tienen en el control de la inflación por parte de las autoridades, provocando que las decisiones y las expectativas perdiesen el ancla que han mantenido desde hace mucho tiempo. El control requiere que personas y empresas tengan confianza en que la alta inflación es un problema transitorio. Esta confianza solo es posible si hay un compromiso irrestricto del Banco Central con el logro de la meta de la inflación, en nuestro caso 3%. Este plazo tiene una lógica importante a recordar. Por un lado, permite que la economía tenga un periodo de tiempo lo suficientemente extenso para acomodar cambios significativos en los precios y la política monetaria sin que ello implique costos excesivos en términos de actividad o de empleo. La situación actual es un buen ejemplo. Ante un shock como el que estamos enfrentando, una meta a un año plazo o a un plazo menor obligaría a una alza mucho más significativa de la tasa, aumentando fuertemente los costos para la economía. Por otro lado, un plazo de 24 meses es un límite de tiempo suficiente para que las decisiones de hogares y empresas no se vean afectadas por la incertidumbre que podría provocar no ser capaces de anticipar correctamente lo que ocurrirá con la inflación. En un momento en que nuestra economía atraviesa por situaciones complejas, reducir los espacios de incertidumbre es muy valioso. Ciertamente, algunos de esos espacios escapan de nuestras posibilidades de acción, como ocurre con la guerra en Ucrania o el ajuste monetario en el mundo. Sin embargo, hay otros donde sí podemos actuar. De nuestro lado, asegurándole a todos quienes vivimos en Chile que el Banco Central seguirá haciendo lo necesario para que la inflación disminuya y retome a la meta definida en el plazo adecuado. Mantener y cumplir este compromiso es vital para ayudar a mitigar costos que la inflación elevada tiene sobre las familias chilenas. Pese a las dificultades del panorama, también es importante recordar que somos un país lleno de potencialidades y que tenemos importantes oportunidades para crecer y así mejorar el bienestar de todos. Hemos enfrentado un conjunto de shocks muy significativo e inusual en los últimos años y los hemos ido sobrellevando con esfuerzo y una alta capacidad de adaptación tecnológica y productiva. Debemos usar esas potencialidades y capacidades para fortalecer nuestra productividad y nuestra capacidad de crecimiento, único camino seguro y sostenible para satisfacer las necesidades de nuestros compatriotas. Ese camino se construye poniendo cada cual su cuota. A nosotros como Banco Central nos corresponde aportar, logrando la estabilidad de los precios. Ello contribuye a reducir una fuente adicional de incertidumbre y ofrecer así mejores condiciones para que se desplieguen las capacidades de cada uno. Sobre la estabilidad y el crecimiento se pueden construir y abordar los grandes desafíos pendientes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadores presentes. Muchas gracias, señora presidenta, por este completo y complejo informe de política monetaria que nos ha dado a conocer. Yo que para efecto del acta quiero plantear que está presente, lo dije al inicio, doña Rosana Acosta, que es la presidenta del Banco Central, don Pablo García, vicepresidente, don Alberto Nodón, consejero, Luis Felipe Césped, consejero, Stephanie Griffith-Jones, consejera, don Elías Albagli, gerente de División Política Monetaria, Rosario Celedón, gerenta de División Política Financiera,
Paulina Yasige, gerente de División Mercado Financiero, Gloria Peña, gerente de División Estadística, Michael Muer, gerente de División Asuntos Institucionales, y quien nos ayuda con la gerencia informática, don Fernando Culón. Ofrezco la palabra a los señores senadores respecto de la exposición, el informe que ha presentado doña Rosana Costa. Tiene la palabra el senador García. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la señora presidenta del Banco Central, a todo su consejo y también a su equipo asesor. Agradecer, como siempre, la valiosísima información que nos entrega de manera regular ante la Comisión de Hacienda y también una vez al año ante la Sala del Senado, este informe de política monetaria tan completo y que contiene tanta información necesaria para el buen funcionamiento de la economía. Lo primero que quisiera señalar es nuestro agradecimiento. Lo dijo la presidenta, los parlamentarios, los senadores, senadoras, senadores de regiones, veníamos insistiendo en varias oportunidades sobre la necesidad de información económica desagregada por regiones. Así que esperamos con ansia el próximo 23 de junio, presidenta, porque consideramos que también el desarrollo de las regiones, mejor dicho, para el desarrollo de las regiones va a ser muy importante tener estos indicadores y va a permitir hacer comparaciones que nos permitan superar dificultades, que nos permitan impulsar con mayor fuerza las potencialidades que tiene cada región para poder crecer más y entregar mayor bienestar a su respectiva población. Pero, presidenta, distinguida consejera y distinguidos consejeros, necesitamos que la buena noticia que hoy día usted nos entrega sea perfecta. Y yo echo de menos datos sobre la agricultura, porque usted ha dicho que en este reporte trimestral sobre actividad regional va a haber información, me parece que dijo sobre la minería, la industria, la manufactura, resto de bienes, comercio y servicios. Y quienes representamos regiones eminentemente agrícolas, por supuesto que echamos de menos la agricultura, así que ojalá lo podamos incorporar, porque además yo tengo mucha fe en la potencialidad de la agricultura para el desarrollo de nuestro país. Dicho eso, y refiriéndome al informe, lo primero, claro, yo creo que a todos nos sorprende un poco la proyección de crecimiento, porque en el fondo se está elevando la proyección de crecimiento para el presente año. Y por lo tanto, quizás pedir un poco los fundamentos de esa proyección de crecimiento, porque al parecer lo que estaría ocurriendo simplemente es un traslado, en el sentido de que estaríamos creciendo un poco más este año, más de lo previsto en marzo, pero menos para el año 2023. También a mí me llama la atención, o sea, más que llamarme la atención, yo quiero hacer el punto de que es muy lamentable que tengamos disminución en la proyección de la formación bruta de capital fijo, porque naturalmente eso significa un debilitamiento en nuestra potencialidad futura, nos debilita para construir un mejor futuro, una economía con mayor dinamismo, con mayor crecimiento. Entonces, obviamente que eso a mí por lo menos, y creo que a todos nos preocupa sobremanera. Finalmente quería decir lo siguiente, yo siento de alguna manera, y por eso quería pedir quizás los fundamentos, una suerte de, respecto de las causas de la inflación en Chile, porque en el informe se insiste mucho en que la inflación persiste por los desequilibrios ocurridos principalmente el año pasado y motivado en los retiros de los fondos de pensiones y en un gasto público muy, muy alto, principalmente a través del apoyo a las familias. Pero por otro lado también se hace mucho hincapié y mucha fuerza en la invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos sobre la producción de bienes, particularmente sobre la producción de alimentos,
y también las dificultades que hay de suministro y las dificultades que hay de transporte. Ello hace entonces que uno tenga la duda, y esa en realidad es mi pregunta, porque creo que si definimos bien cuál es la causa mayor, preponderante de la inflación en Chile, se pueden tomar medidas más eficaces. Y por lo tanto, creo que el informe dice que algo así como, pero un porcentaje muy elevado de la inflación estaría, digamos, fundada en los desequilibrios del año pasado. 2/3 me sopla aquí el senador Kucher. Pero por otro lado, como digo, en el informe también pone muy de relieve todo el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, particularmente en lo que está ocurriendo este año. Entonces, si pudiera haber allí una mayor precisión. Y termino con lo siguiente. A mí me llamó poderosamente la atención algo que se le atribuye al Grupo de Política Monetaria, en que advierte sobre el traslado de la inflación a las remuneraciones. Pero ayer conocimos el dato de que las remuneraciones han tenido una caída real del 2,3% en un año. Entonces, claro, yo me imagino que ustedes no necesariamente son responsables de las cosas que dice el Grupo de Política Monetaria, pero sin duda para ustedes también son opiniones muy, muy importantes. No se entiende, o yo al menos no sé leer, no sé entender cómo en un contexto en que las remuneraciones reales están cayendo se advierta sobre un fenómeno de traslado de la alza de costos a las remuneraciones, porque yo creo que en definitiva, si hay algo que todos deseamos es que sanamente las remuneraciones aumenten, y si hay algo que nos preocupa de verdad es que las remuneraciones reales de los trabajadores estén cayendo, porque eso significa que el bienestar de la familia va disminuyendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Ofrezco la palabra. Senador Cast. Gracias, presidente. Agradecer al Banco Central una vez más por su trabajo de tan profundidad y tan serio en un tema tan sensible que afecta a las familias chilenas. Yo tenía 3 temas que quería plantearle a la presidenta. Saludo a todo su equipo también. Primero, de hecho, hoy día nos vamos a juntar a las 2 de la tarde, 2:30, a la Comisión de Hacienda para revisar el proyecto de ley que ha ingresado al Ejecutivo por el MEPCO, que se desfondó completamente y se le quiere subir el techo para que lleguemos a $3.000 millones en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Por lo tanto, mi pregunta a usted, presidenta, es la proyección sobre los precios internacionales en materia de combustibles, que es un tema claramente muy sensible para la ciudadanía, pero además que está teniendo un impacto muy fuerte en los temas fiscales del actual gobierno, toda vez de que de no hacer o de no aprobarse, se nos informa que podrían incluso subir los precios de los combustibles en torno a 400 pesos en caso de que se termine el fondo, que está completamente hoy día desfinanciado. Entonces, primero, si nos pueden dar alguna información desde el Banco Central sobre sus proyecciones y cómo ven efectivamente la evolución de los precios a futuro en materia de combustible, que nos va a ayudar también a poder tener una decisión más informada en la reunión que tenemos hoy día a las 2 de la tarde en la sesión. Segundo, y no quiero redundar en algunas cosas que ya hemos conversado largamente en varias de las sesiones, pero el tema de la inversión, tal como decía el senador García, creo que si hay algo que nos tiene que preocupar de sobremanera es hacernos las preguntas correctas de por qué la inversión se nos está efectivamente contrayendo de esta manera. Es correcto que tomemos las medidas de política monetaria para poder combatir la inflación, es el rol que le toca al Banco Central, y me alegra que esté muy dedicado a esa tarea en la forma agresiva, pero al mismo tiempo responsable y prudente con la economía. Pero sí creo que, y aquí a usted, presidente de la Comisión de Hacienda, creo que sería razonable que pidiéramos una sesión especial del Senado sobre el tema de la inversión, la caída de la inversión que estamos sufriendo en el país. Y creo que una forma de ilustrarnos
que nos pueda un poco profundizar, a que cada uno lee en el informe efectivamente lo negativo que se ve el panorama y lo que está ocurriendo con la inversión, pero quizás poder profundizar, Presidenta Rosana Costa, sobre lo que hay detrás de aquello. Ojalá que el Banco Central, sin hacer un juicio tal vez de valor de las formas de cómo solucionar a futuro, que es una decisión más política, pero sí creo que el Banco Central nos puede dar luces de los motivos por los cuales leen que la inversión se nos está yendo claramente a un nivel muy inferior al que necesitamos para un crecimiento sostenido. Y la última pregunta es, si uno mira los gráficos, y claramente tenemos un cambio fuerte respecto a lo que se estimó en marzo, y se explica muy bien las razones. La pregunta que uno se hace, Presidenta, es cuando uno ve tanta convicción o tanta consistencia de que efectivamente la curva va a bajar, o sea que la inflación va a converger, si nos puede dar luces sobre la varianza de esas proyecciones, o sea, en el fondo, ¿cuáles son los posibles escenarios? Porque efectivamente la proyección es que tomando estas medidas que son duras, porque subir la tasa de interés al nivel que estamos subiendo va a tener impacto, como usted bien dijo, en la economía real, pero hay una proyección relativamente optimista de que tomando estas medidas que son duras vamos a obtener un resultado positivo de aquí a un horizonte mediano, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿existe algún riesgo de que eso no ocurra? ¿Se han preguntado si es que existen escenarios posibles donde esa convergencia al 3% que se genera o se plantea en este informe eventualmente corra un riesgo de que no ocurra? Y me gustaría poder entender esos escenarios, porque no lo hemos discutido, se están tomando las medidas correctas para poder converger aquello que es la misión que tiene el Banco Central, pero quisiera que nos dieran a conocer, por lo menos, en la cora de la distribución, posibles escenarios que tal vez hoy día no nos imaginamos, porque creo que es bueno estar preparado para aquellos, aunque tengan una baja probabilidad de ocurrencia, aunque la proyección mayoritaria de esta probabilística sea esta. Eso nomás, Presidente, y nuevamente agradecer y reforzar que me alegro que tengamos información regional, porque claramente muchas de las medidas que se han tomado en nuestro país, desgraciadamente, en el último tiempo, no con un criterio técnico, sino con un criterio más bien político, incluso demagógico, han generado parte de esta inflación. Es cierto que no es toda, pero desgraciadamente el no escuchar a los técnicos en su minuto, de distintos colores políticos, desgraciadamente no está pasando la cuenta, y esta cuenta la están pagando las familias más vulnerables de Chile. Esa es la verdad. Y buena parte de esta inflación fue generada justamente en este Congreso, desgraciadamente. Así que gracias, Presidente, y gracias a usted, Presidenta, por este informe. Muchas gracias, senador Katz. Senador Núñez. Gracias, Presidente. Saludar a la Presidenta del Banco Central, a su equipo que lo acompaña, a los consejeros, consejeras. Y sí, mira, yo quería hacer una consulta que también tiene que ver con este tema del origen de la inflación. ¿Ya? Se ha escuchado bastante o se ha popularizado este comentario de que en esta combinación de factores que generan la inflación, donde obviamente hay factores internos y externos, habrían 2/3 que serían internos y 1/3 que sería externo. Es como un poco lo que se ha popularizado. No siempre lo popular es lo correcto ni es lo que responde al análisis detallado, pero también se va haciendo una especie de sentido común. Y uno podría entender que eso de alguna manera reflejaba la situación antes del escenario externo que usted ha descrito muy bien en el informe. Es decir, este elemento de los 2/3, 1/3, en mi opinión, podía corresponder a lo que ocurría antes de que en el mundo tuviéramos los efectos de la guerra, digamos, de la invasión de Rusia a Ucrania, que obviamente agudizó problemas que tal vez se venían manifestando en la pospandemia, pero que no estaban con el nivel de envergadura que han ocurrido hoy día. Entonces, la primera pregunta es, entendiendo que esto no es mecánico, pero asumiendo cómo ha cambiado el escenario en el mundo y los riesgos que tenemos del conflicto en Europa, ¿cómo poder mirar estos elementos? Yo creo que es mecánico decir, mire, esto es un 65% acá o 30% allá, pero es evidente que en el informe que usted nos decía se lee una presión externa mucho mayor a la que teníamos dos meses atrás. Y creo que sería irresponsable no dar cuenta de eso, ni asumirlo, ni entenderlo, porque podríamos equivocar la receta o las medidas para combatir la inflación. Es decir, podríamos seguir subiendo las tasas
y llegar a una tasa que no tuviera impacto en bajar la inflación, porque la inflación no tuviera que ver con la demanda o el consumo interno. Entonces me parece relevante si nos puede precisar cómo es el análisis o la correlación que hay con más detalle entre estos factores internos y externos, porque seguir pensando que la inflación tiene como principal motivación solo los aspectos internos y una mayor demanda, creo que nos puede llevar a medidas erróneas para combatirla. Y lo segundo, ya que estamos a puertas de tener que votar y ver el tema de la ampliación del MEDCO, lo que yo entiendo, según lo que nos decía la ministra de Hacienda subrogante en el día de ayer, es que si nosotros no ampliamos esta línea o el aporte extraordinario al MEDCO, lo que podría ocurrir es que en la próxima semana, en 10 días más, el precio de los combustibles diésel subieran en 400 pesos. Si eso llegara a plasmarse, es decir, si el Congreso por X motivo no tomara esa decisión, considerara que no es acertada, me gustaría saber si ustedes pueden proyectar qué impacto tendría eso en la inflación. Porque yo entiendo que tendría un impacto muy relevante. Obviamente la canasta de productos son amplios y complejos, pero los combustibles es uno de los más sensibles, me imagino, a los impactos, y 400 pesos tendría un efecto significativo. Entonces, me parece a mí que es relevante por las decisiones que tenemos que tomar, independiente que haya muchas inquietudes acá en el Congreso, en el Senado, respecto a qué hacer con esta temática y si el mecanismo de la estabilización de los precios de los combustibles es el mejor. Pero vamos a discutirlo al calor de una discusión de los impuestos verdes, impuestos correctivos o reforma tributaria con la calma que requiere una discusión de esa envergadura. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Núñez. Senador Kuchel. Gracias, presidente. También quiero agradecer a la señora presidenta del Banco Central y a todo el equipo que la acompaña la información que nos han entregado, que es tan importante respecto del informe de política monetaria, pero igual que en el caso de la semana pasada, echo de menos la información respecto de la cantidad de dinero, la velocidad de circulación del dinero, porque eso está, la moneda está detrás de la política monetaria. A mí me preocupa en esta materia la pérdida de poder adquisitivo de nuestra población. Ya vamos a llegar al 12%, imaginemos un 10%. 10% equivale a más de un mes de remuneraciones de los 12 meses. Nuestra población ha perdido más de un mes de remuneraciones en lo que va de este año. ¿Y qué viene por delante? Por delante viene una enorme deuda en dólares que va a incidir en el precio del dólar y una deuda sobre todo en pesos que va a incidir en el valor adquisitivo de nuestra moneda y que puede agregar combustible a este proceso inflacionario en el que ya nos metimos debido, como se ha señalado acá, en 2/3 partes por los retiros imprudentes, irresponsables y a mi juicio demagógicos de los 10% del año pasado, etcétera. Entonces, los escenarios hacia adelante, a mi juicio, son muy delicados y el combustible, atendiendo a la preocupación del senador señor Núñez, puede venir por el excesivo aumento de la deuda en dólares y en pesos, porque al gobierno le conviene, si está tan endeudado en pesos, que el peso se devalúe, en desmedro del poder adquisitivo de la población chilena. Esa es mi preocupación. La semana pasada se me hizo llegar ante una petición parecida el tema de la cantidad de dinero, la velocidad de circulación, el impacto en los fondos previsionales que se han visto afectados tanto en la base, en más de un 24% y ahora en casi un 12% de pérdida de poder adquisitivo. Y todas estas cifras de dinero físico y dinero electrónico, llamémoslo, explican el impulso inicial y fuerte que tuvo la inflación en Chile. Yo creo que la inflación, esta que estamos soportando hoy día, que excede el 11%,
debiera ser inferior o cercana al 5% si es que no hubiéramos cometido los errores políticos que se cometieron en este Congreso, en la Cámara y en el Senado, aprobando los retiros desproporcionados, a pesar de todas las advertencias de los técnicos oportunamente, para que no se hiciera o no se hiciera en esa proporción. Y ahora llegó la cuenta, y la cuenta es poder adquisitivo, y la cuenta también es desconfianza, caída en la inversión y disminución en la capacidad de generar riqueza. Porque generando una riqueza mayor es que vamos a poder pagar esta deuda mayor en dólares y en pesos. Pero las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de inversión, las proyecciones de la productividad son bajas. Así es que suscribo lo que plantea el senador señor Kast en el sentido de que debiéramos preocuparnos de la inversión. Y este Senado convocar a una sesión especial para tratar ese tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Kuchel. Antes de ofrecer la palabra, estimado presidente, quiero también hacer algunas consultas respecto al informe mismo. La primera tiene que ver con el tema de la inflación, cómo juega el tema del gasto fiscal en este escenario. Lo digo porque en otras ocasiones ha habido mucha preocupación del banco precisamente por esta coyuntura, y si bien todavía no estamos en un escenario de presupuesto, obviamente son temas que uno tiene que ir evaluándolo, porque pareciera indicar, digamos, que la cantidad de dinero la que influye más decisivamente sea particularmente los factores internos en función de la inflación. Y creo que uno tiene una opinión respecto de ese escenario. No le quiero pedir un detalle completo de cómo debería ser el gasto fiscal, pero básicamente dónde podrían haber las pistas que uno podría seguir para efecto de avanzar en esa línea. La segunda consulta que para mí es, creo que quizás lo más, no, hay hartas cosas relevantes del informe, pero quizás más acuciante, es el tema de inversión, porque aquí ustedes han sido en eso bien concluyentes, en explicar, digamos, que la inversión es un dato que ha ido bajando muy sostenidamente. Los fundamentos de la inversión han empeorado, esa es la expresión que se usa en forma clara. Entonces, yo creo que hay cosas, eso yo lo digo yo por mi lado, hay cosas de inseguridades o incertezas jurídicas probablemente a propósito de algunas decisiones que se han tomado en un ámbito ambiental. Hay inquietudes políticas que son obvias y que son tan a la vista, digamos, eso es un tema claro, pero ¿cómo hacerlo para fomentar esa inversión? Y lo quiero colocar en un contexto también de cosas que se han ido anunciando, y está en todo su derecho a la autoridad, particularmente con cambios de la lógica tributaria. ¿Cómo juegan esos cambios tributarios? Eventualmente no conocemos el contenido, pero tenemos algunas pistas. Algunos pueden saber más que otros, digamos, yo no soy en esto, tengo toda la información, pero claramente si hay impuestos patrimoniales, como se ha planteado, o aumento de impuestos en un escenario de bajo crecimiento y baja inversión, algo podrá comentarse o decirse, pero creo que el tema de la inversión es un tema muy relevante para nosotros, que sería importante tener una visión de cómo funcionar para recuperarla, ya que se ha ido cayendo en forma sostenida. Lo mismo respecto a la formación bruta de capital fijo. En tercer lugar, la demanda de trabajo ha perdido fuerza, eso es lo que ustedes plantean, digamos, o sea, cómo hacer una proyección adelante, pero qué es lo que me gustaría profundizar respecto de qué es lo que está significando eso y a dónde puede conducir, porque es complejo un escenario de inflación muy alta, de inversión baja, de crecimiento que no parece, por razones internas y externas, yo creo que en eso hay un componente relevante, cómo pega además en el tema del empleo, que es una preocupación de esta comisión en forma permanente. Y por último, yo me quiero sumar a lo que ha planteado algunos senadores en cuanto a valorar profundamente todo lo que se vaya a hacer en materia de PIB regional. Esa es una herramienta absolutamente esencial. Yo me sumo también a aquellos que plantean que ojalá se incorpore componentes agrícolas, que son muy relevantes para varias regiones,
y que nos ayudaría básicamente a tener datos que son muy importantes para las políticas públicas. Uno de los problemas más complejos que vive nuestro país, que a veces, o sea, nuestro país es regionalmente dispar, es diferente, tenemos variado y cosas que y a veces eso se pierde con los grandes números, porque son globalizados, y a veces hace perder perspectivas regionales que a veces también suponen decisiones especiales. Por eso que lo quiero agradecer, porque esto fue planteado para los que no habían estado en el Senado con anterioridad. Esto es una aspiración que, no sé, podría ya como una década, digamos, más o menos de planteamiento en esta línea. Entonces, cuando finalmente, y el organismo que más nos puede ayudar en esto, particularmente respecto del PIB del Banco Central, así que por eso lo agradecemos, sin perjuicio de plantear las preguntas en materia de inflación, en materia de inversión, esta la subrayo, porque creo que es lo que se nos va a venir encima, y el tema de empleo. Le ofrezco la palabra, señora presidenta del Senado, doña Rosana Costa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los señores senadores por las consultas que me hicieron. Voy a irlas abordando en el orden en que fueron realizadas. El senador García, sobre el producto regional, estamos muy contentos de poder entregar esta nueva información a las regiones. Hemos trabajado un largo tiempo en ello y nos encantaría poder entregar también al sector agrícola. Yo también le tengo harta fe, senadora, al sector agrícola. Nos encantaría poder avanzar y seguro nosotros vamos a ir avanzando lo más posible en este empeño de ir entregando cada vez mejores estadísticas. Por el momento, la disponibilidad que tenemos y lo que vamos a publicar es lo que yo les mencionaba en el informe. También pregunta sobre las proyecciones de crecimiento, los fundamentos y de qué manera aquí hay o no hay elementos de traslado entre un año y otro. Y bueno, aquí efectivamente por el lado del consumo hay algo de anticipación de consumo, hay un uso anticipado de la liquidez, parte de eso existe, y en la medida que eso genera mayor dinamismo este año, hay un elemento de esa naturaleza. Pero también hay otros elementos que están presentes, y es que la economía ha recibido shocks adicional en este periodo que tienen que ver con algún debilitamiento de la economía mundial y que tienen que ver también con la necesidad de ir ajustando estos shocks de precio en un periodo de 2 años, y la suma de los efectos van generando un nivel más alto de actividad este año y un debilitamiento mayor el próximo año. Hay un conjunto de elementos que están incidiendo en este resultado que nos muestra un mejor resultado este año por esta reducción de la velocidad de ajuste de nuestra economía algo más baja que traspasa el ajuste al próximo año, y también porque las condiciones se han hecho más complejas para el control de la inflación acá y en el extranjero, y ambos elementos inciden también en esa dinámica, en el comportamiento y en la evolución del producto. Cuando preguntan sobre hay varias preguntas sobre las causas de la inflación. Tal vez el senador Núñez fue bien directo sobre esa pregunta, sobre cuánto es interno, cuánto es externo, el efecto de los retiros, el efecto del gasto público. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para tratar de aclarar este tema desde 2 perspectivas. Primero, las causas internas que están detrás de la inflación, efectivamente, cuando uno analiza el proceso inflacionario en su conjunto, la totalidad de la inflación que hoy día tenemos, tiene todavía un componente muy significativo, cercano a 2/3 de causas internas, que requieren corregirse. Y como decíamos en el informe anterior, era muy importante y deseable tener una base macroeconómica balanceada para enfrentar mejor shocks externos como los que tuvimos. Desafortunadamente esos shocks externos llegaron, eran inesperados y se montaron sobre una base que todavía no había logrado el balance interno deseable para enfrentarlo de mejor manera. Eso se produjo y tenemos ese elemento. Pero también es muy cierto, como dice el senador, que estos nuevos shocks sí tienen un origen externo importante.
el aumento del precio de los alimentos, el aumento del precio de las materias primas, el hecho que las cadenas de suministro se mantengan en el tiempo sin la fluidez necesaria, se mantengan deterioradas, los costos de transporte, la detención en los puertos de China y en otros puertos, todos esos configuran un shock de costos adicional sobre la economía local que efectivamente tienen un componente externo y que en la gráfica, una de las gráficas que yo le mostré muestra como en las últimas sorpresas tienen esos precios mayor incidencia que lo que tenían anteriormente. Entonces, efectivamente, el último shock tiene esa naturaleza. Dicho lo anterior, también comenta el informe que a diferencia de lo que suele suceder con esos shocks, en esta oportunidad son shocks más persistentes. Normalmente los shocks externos se asocian a fenómenos que tienen una muy baja persistencia. Como tienen baja persistencia, se acomodan en el periodo de meta inflacionaria de 2 años y eso hace que el esfuerzo por controlar su impacto sobre la inflación desde la óptica de la política monetaria normalmente es baja. Normalmente se acomodan en el periodo de 2 años. En este caso sucede que se montan sobre una inflación extraordinariamente alta y sucede también que su persistencia es mucho mayor. Entonces, acomodar un proceso inflacionario que tiene que bajar desde el 13% al 3% se hace más difícil y exige alguna dosis distinta a la tradicional. De manera que efectivamente lo que hace el Banco Central y la primera tarea al definir cuál es el esfuerzo de política monetaria que se requiere para encauzar la inflación es, primero, definir la persistencia del shock. Un shock transitorio que no se retroalimenta, que no genera un proceso de indexación en respuesta, que no le agrega persistencia al proceso inflacionario, se acomoda en un periodo de 2 años. No necesita un esfuerzo mayor de política monetaria y es lo que tradicionalmente asociamos en mente a lo que llamamos shock externo. En este caso tiene una naturaleza algo diferente. Entonces es importante hacer esa distinción. A nosotros nos interesa acomodar el shock en un periodo de 2 años. El Banco Central, ¿por qué lo acomoda en un periodo de 2 años? Porque si nosotros tuviésemos una meta de inflación en el mismo momento y nos obligáramos a mantener permanentemente una inflación de 3%, entonces absolutamente todos los shocks que experimenta la economía tendrían que tener una respuesta en política monetaria mucho mayor. Tendrían que tener una respuesta mucho mayor porque acomodaría shock que en un periodo de 2 años no es necesario acomodar y porque además la política monetaria se demora en actuar completamente. Entonces tendría que hacer un esfuerzo mayor para que ese acomodo sea más rápido. Por eso, el Banco Central busca acomodar y mantener las expectativas de inflación en un periodo más prolongado, para que el esfuerzo, el costo sobre el ajuste se acomode mejor. ¿Por qué no en un periodo mayor? Porque cuando la inflación se pone persistente y empieza a generar canales de indexación y empieza a afectar expectativas y no le damos a los consumidores y a los agentes económicos una trayectoria creíble, entonces la inflación se retroalimenta, se hace mucho más costoso bajarla si nos demoramos en dar las señales correctas y en actuar a tiempo. Por eso, nuestro marco de política busca reducir el impacto, amortiguar el ciclo macroeconómico y reducir el impacto del control de la inflación y utiliza un periodo que en promedio es el que acomoda la naturaleza de los shocks que enfrenta la economía chilena. En este caso particular, entonces, sí tenemos un componente interno muy importante, es el que más incide en este momento, pero también tenemos shocks externos, que son los que más influyeron en la última sorpresa de los últimos 2 meses de inflación. Son shocks importantes, son de naturaleza externa, pero son además persistentes y se montan sobre una inflación que ya está alta en un escenario en que tenemos que bajar la inflación desde un 13 a un 3%, lo que es en sí un esfuerzo importante y de esa manera evitar
este costo tan relevante de pérdida de poder adquisitivo que hoy día están experimentando los hogares chilenos. Respecto a, también pregunta por el traspaso a salarios del proceso inflacionario. Y hay una pregunta del senador Kuchel también asociado a la pérdida de poder adquisitivo y cómo ello se refleja en que los salarios reales en el último registro que entregó el INE el día de ayer cayó un 2,3%. Esa es la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado los hogares de acuerdo al índice de salarios entregado el día de ayer. Es decir, la capacidad de comprar bienes cae en un 2,3% para los hogares chilenos que se financian a partir de los salarios que refleja el índice del INE. Cuando el mercado laboral responde a una serie de elementos y lo que está pasando en nuestro mercado laboral hoy día o los elementos que estamos viendo en el mercado laboral, que también forma parte de otras preguntas que vienen más adelante, pero lo anclo con esta preocupación del senador García por el traspaso a salario, obedece en primer lugar a que tenemos una importante demanda por empleo. Todavía cuando vemos el índice de percepción de negocios, el porcentaje de empresas que dicen que les cuesta encontrar trabajadores ha disminuido, pero seguimos hablando de porcentajes extraordinariamente altos. Entonces, efectivamente el empleo está creciendo a tasas menores. Ahí, junto con esta evolución en la economía, hay un crecimiento del empleo, pero a tasas más bajas. Pero también por el lado de la oferta de empleo sigue siendo cierto que la participación laboral se ha quedado rezagada respecto a los niveles de participación laboral que teníamos previamente. Entonces, en el mercado laboral tenemos un comportamiento en el cual la demanda se está ajustando al ciclo. Por el lado de la oferta todavía hay un rezago y todavía hay algunos, particularmente algunos grupos, mujeres y grupos etarios de mayor edad, que no han vuelto con la misma fuerza y se están combinando estos dos elementos dentro del desarrollo del mercado laboral. Y eso se combina o es consistente con una evolución de salario cayendo 2,3%, donde incide en parte una presión por tratar de recuperar poder adquisitivo, pero se combinan estas fuerzas de búsqueda de trabajadores, particularmente en algunos segmentos del mercado laboral, y por otra, un lento retorno de trabajadores al mercado laboral. Senador Kast hace una pregunta asociada al MEPCO, que también se repite por otros senadores. Yo al respecto quisiera señalar un par de cosas. Efectivamente, este precio en particular tiene una incidencia importante en la economía. Sin embargo, la inflación es un fenómeno que va mucho más allá de un precio en particular. Se pueden tomar muchas medidas que tienen un carácter más bien distributivo y que pueden acomodar un proceso inflacionario haciendo que en algunos precios influya menos o tengan una escalada mayor pero con políticas puntuales. Pero esas políticas puntuales de contención de un precio en particular o de fijación de precios no contienen el proceso inflacionario en sí, que es un proceso macroeconómico más complejo y que no se resuelve solamente estabilizando algunos precios. Entonces, la política del MEPCO apunta en particular a un precio que interesa a la acción del gobierno con alguna finalidad de tipo distributivo y por sus impactos en otros precios, pero desde el punto de vista del fenómeno inflacionario propiamente tal, las fuerzas que están detrás de la inflación no son posibles de contener con medidas de esa naturaleza. Entonces hay que tratar de distinguir entre los dos objetivos. La contención de la inflación va más allá. El fenómeno distributivo que puede haber detrás de una decisión como esa es perfectamente importante y a consideración de lo que se tenga en cuenta en las sesiones pertinentes en el Congreso. Sobre la inversión, efectivamente el encuadre que muestra este informe de política monetaria está señalando una caída de la inversión de 4,8% para el año 2022 y del orden del 2% para el próximo año. Como comentaba en el informe, el proceso de ajuste de nuestra economía empezó. En el primer trimestre de este año ya hay, en términos desestacionalizados,
un cambio en la trayectoria de la economía y un inicio de un proceso en que cambia el comportamiento y empieza a acomodarse hacia niveles más bajos en nivel de actividad que estamos observando hoy día. Por el lado de la demanda, eso está ocurriendo ya desde hace varios meses por el lado de la inversión, no así por el lado del consumo. ¿Qué fundamentos hay detrás de la inversión para que ello funcione y que son distintos en el consumo? Hay elementos que son comunes y otros que son diferenciadores. Por el lado del consumo, el consumo está siendo sostenido fundamentalmente por altos niveles de liquidez que los hogares mantienen. Nuestra estimación es que esos niveles de liquidez todavía van a estar presentes en la segunda parte del año, pero ya empiezan a disminuir y el efecto sobre el consumo empieza a ceder y empieza a ser, en la medida que vayamos hacia fin de año, más importante el desarrollo del mercado laboral. Pero todavía están presentes y todavía hay altos niveles de liquidez en las cuentas corrientes y cuentas vistas de los hogares. Eso es lo que fundamentalmente está sosteniendo niveles de consumo tan altos como los que estamos viendo todavía en el primer trimestre de este año y lo que se insinúa según los datos coyunturales de los primeros meses del segundo trimestre. Sin embargo, hay otros factores que están incidiendo negativamente primero en la inversión. Las condiciones financieras son más estrechas. Las condiciones financieras están mostrando tasas más altas y condiciones de entrega de créditos más ajustadas, más difíciles para la entrega de crédito. Razones de ello: aumenta el riesgo. Cuando empieza un ciclo como el que vamos a tener en adelante, aumenta el riesgo de los créditos. La profundidad del mercado de capitales ha tenido un efecto en lo que son las condiciones crediticias de más largo plazo y eso afecta particularmente los proyectos de mayor duración. La incertidumbre es un factor que tiene un impacto importante dentro de los proyectos de inversión. Y estamos en un contexto de alta incertidumbre por factores internos, por factores externos. Hay un proceso que está sin duda teniendo un efecto sobre la inversión. Y tenemos también un comportamiento que se observa en el catastro de bienes de capital, donde se registran los proyectos más grandes, que está anticipando una evolución de la inversión con la debilidad que estamos incorporando en este proyecto. Son muy pocos los grandes proyectos de inversión que se agregan al catastro, más bien el catastro está mostrando una debilidad hacia adelante y esos grandes proyectos tienen efectos positivos sobre el resto de la economía que no se estarían dando en la medida que esa inversión también decae. Esos son los elementos más importantes que están detrás de este comportamiento de la inversión. El senador Kast también preguntaba por riesgos respecto a, bueno, sin duda la caída de la inversión tiene efectos de mediano plazo sobre el crecimiento de la economía hacia adelante, sin duda también tiene ese efecto adicional que mencionaba el senador. Y riesgos de convergencia de la inflación. Bueno, nosotros trabajamos los riesgos de dos maneras. Cuando proyectamos la inflación entregamos la amplitud que tiene la proyección de inflación, los riesgos de cola que señala el senador, y también mostramos cuando analizamos la trayectoria posible de la tasa de política monetaria, escenarios de sensibilidad que nosotros percibimos hoy día como escenarios posibles, pero que están dentro del rango o dentro de lo que es compatible con nuestro escenario central, pero requiere algún ajuste en la política monetaria, ya sea más estricta o menos estricta. Y esos escenarios de sensibilidad tienen que ver básicamente con una demanda más o menos respondiendo antes o después. Tiene que ver también con una reacción del sector externo frente a las condiciones financieras y la inflación que puede requerir en el corto plazo mayores o menores presiones inflacionarias y por lo tanto respuestas algo más fuertes o algo más débiles dentro de este corredor. Pero sin duda hay escenarios de riesgo que van mucho más allá. Y nosotros mencionamos en el informe al menos dos, pero en general los escenarios de riesgo que podrían ser otros. Hay al menos dos que merecen especial atención de parte nuestra. Una,
la evolución de la invasión de Rusia a Ucrania. Eso podría tener un impacto mayor y mucho más prolongado aún en el precio de las materias primas, en el precio de los alimentos. Podría tener un impacto mucho mayor sobre Europa. Ahí la provisión energética podría desencadenar problemas mayores de lo que estamos viendo hoy día. El proceso de sanciones podría ser mucho más complejo y todo ello podría generar un panorama ya bastante más distinto al que estamos observando hoy día. Pero también hay un segundo elemento importante que está sucediendo en el mundo y que es necesario monitorear y que puede llevar a escenarios que también estén por afuera de este escenario más central que tenemos, y se refiere a cómo evolucione la inflación a nivel mundial. Como yo les mostraba en los gráficos al principio, la inflación es un fenómeno que está presionando y está sorprendiendo a nivel global, y tenemos en las economías desarrolladas niveles de inflación extraordinariamente altos, sobre los cuales también llegaron estos shocks de precios de alimentos y de materias primas. Los mercados están esperando reacción de los bancos centrales, y la comunicación entre los bancos centrales y la respuesta a esos procesos inflacionarios y cómo le dan los mercados pueden generar momentos de volatilidad o necesidad de reacciones más prontas de parte de las autoridades monetarias y condiciones financieras más estrechas o que se estrechen más rápidamente de lo que es predecible hoy día. Y eso sí puede generar también condiciones de mucha mayor inflación de corto plazo, pero también de mucha mayor debilidad en el mediano plazo. Esos son los elementos que uno podría considerar más importantes de atender hoy día como focos de riesgo importante que tenemos en el escenario internacional. El senador Núñez me preguntó, me parece que las dos preguntas que hizo el senador Núñez las atendí sabiendo que venían, espero haberlas contestado plenamente. Una era sobre las causas de la inflación y que no nos equivoquemos en si son internas o externas, y ahí la respuesta es: estamos muy conscientes de hacer la distinción, pero por sobre todo nos interesa y acomodamos la persistencia que hay detrás de cada uno de los fenómenos que están detrás de las causas de la inflación. Y respecto al MEPCO también tiene una incidencia, pero la inflación es un fenómeno que tiene otros orígenes y por lo tanto hay que atender los dos objetivos de manera diferente. Senador Kuchel preguntó por el dinero, por la velocidad de circulación y sobre las pérdidas de poder adquisitivo. Bueno, nosotros contestamos, hizo varias preguntas de esta naturaleza y le mandamos extensamente el análisis de la evolución de los distintos agregados monetarios, del uso de caja, del uso de dinero electrónico, etcétera. El agregado M1 se está acomodando. Este mes tuvo por primera vez una variación negativa, pero ello ha estado respondiendo esencialmente a esta alta demanda por liquidez, y en la medida que eso se vaya ajustando van a haber movimientos acomodos entre el M1 y agregados monetarios más amplios. Y sobre el salario real, él mencionaba una caída de poder adquisitivo. El dato que yo tengo es que la caída del salario real es del 2,3%. El senador Coloma pregunta por el tema fiscal. Para el Banco Central, el escenario fiscal es un dato y es el Ministerio de Hacienda el que define la política fiscal, y considerando la política fiscal, nosotros analizamos el escenario macro, vemos cuáles son las presiones inflacionarias que existen y en función de ello tomamos las definiciones de política monetaria. En ese sentido, para nosotros es un dato. En este caso, la política fiscal tiene una contracción relevante del gasto que obedece a la contracara de la fuerte expansión del gasto durante 2021. En ese sentido, en el año 2022, la política fiscal está contribuyendo a acomodar este desbalance de la economía a través de la política fiscal, y lo que nosotros recogemos como antecedente de la política fiscal para este informe es precisamente lo que la autoridad fiscal propone
en su informe de finanzas públicas, donde entrega no solamente la trayectoria del gasto público para el año en curso, sino que también para los años siguientes. Y ese es a partir de ese análisis, nosotros analizamos lo que aquí está. Dicho informe señala que esta trayectoria del gasto apunta a cierto nivel de deuda que sea sostenible en el mediano plazo, y ese nivel lo define en niveles similares el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo. El senador también pregunta sobre la inversión, pregunta que me parece que ya respondí, hace una pregunta adicional asociada a los cambios tributarios. Nosotros, la definición de cuáles sean los cambios tributarios es una definición que le corresponde enteramente al Ministerio de Hacienda. Lo que nosotros podemos decir en general, y no sobre la política tributaria en particular que vaya a tomar el Ministerio de Hacienda, es que la economía ha ido acomodando un conjunto de shocks de costos, que los shocks de costos hay que irlos acomodando, y el conjunto de políticas seguramente va a ir tomando en cuenta la forma de acomodarlos en su conjunto. Eso lo va a hacer el Ministerio de Hacienda, y irá mirando la forma en que esos shocks pueden ser compensados en el tiempo entre sí o con aumentos de productividad. Esas no son decisiones que le corresponden al Banco Central. Lo importante es que esos efectos y esos impactos de costos se vayan acomodando con aumentos de productividad y con una consideración del conjunto de políticas que se tomen y se lleven adelante. También preguntó sobre la demanda de trabajo, que también lo contesté, y me parece que eso eran las preguntas también del senador Coloma. Ok, Presidenta, muchas gracias por el tiempo, la dedicación. Yo sé que algunas respuestas tienen que ser tipo Banco Central, digamos, que son, o todas las respuestas tipo Banco Central, que uno tiene que leerla, digamos, como 3 veces para asumir los mensajes y las señales, cosa que es parte de las obligaciones mutuas, así que estoy constatando más que hacer un cargo. Bueno, quiero agradecerle, estamos atentos al 23 de junio, entonces, donde entregue este PIB regional, que creo que va a ser muy importante que se mantenga durante los 3 meses y no cada un año, como se planteaba usted, y desagregado las 16 regiones, que obviamente eso es un escenario muy diferente, creo yo, para hacer políticas públicas. Bueno, quiero agradecerle por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Esta se levanta.